Bien, entonces les decía, tenemos aquí un ejemplo. De cada concepto van a ubicar la definición, pero la definición tiene que tener la cita, o sea, no la cita, el autor, la referencia de donde se está tomando la información. Un ejemplo contextualizado, es decir, que surja de la realidad del país o de la realidad que usted conoce más de cerca, que es sus sitios de trabajo o la universidad, no sé, un ejemplo contextualizado o que encuentren en las noticias, pero cercano a su contexto. Las culturas que están involucradas en este ejemplo, ¿sí? Etnias o culturas juveniles, lo que usted considere que está incluido en cada ejemplo. Y luego he dividido en dos colores esta última parte, porque la intención es poner consecuencias positivas y cómo propiciarlas y consecuencias negativas y cómo evitarlas. Entonces, por ejemplo, usted me dice, consecuencias positivas de la segregación, no sé, capaz no hay, te puede aquí ninguna. Pero, por ejemplo, hay consecuencias positivas de la asimilación, ¿no es cierto? Eh, la asimilación o integración tiene consecuencias positivas porque permite que ciertos grupos se sientan parte de un colectivo y formen parte de una identidad más grande, por ejemplo. Entonces, ¿cómo propiciarla? Esta cuestión, obviamente, contextualícela al ámbito educativo. Entonces, ¿cómo usted propiciaría la integración en el ámbito educativo? Y luego consecuencias negativas, por ejemplo, aquí sí en la segregación hay consecuencias negativas, entonces usted coloca las consecuencias negativas y cómo desde el ámbito educativo evitaría estas consecuencias negativas. Esto es más o menos un cuadro comparativo. No necesariamente tiene que hacerlo así, puede usar algún recurso como Canva o Flippy que acabamos de conocer, pero lo importante es que esta información es la que tiene que estar en el documento, es decir, los conceptos con sus autores que han investigado, eh, los diferentes ejemplos contextualizados, consecuencias positivas, consecuencias negativas, cómo propiciarlas y cómo evitarlas. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? No sé si Gladys tenías pregunta o era lo del micrófono. No, Magister, buenas noches. Sí, sí tengo preguntas. Eh, bueno, en cuanto a lo que usted nos dice que hay que citar, ¿las citas textuales pueden ir o tiene que ser parafraseado? De pronto porque pasan por el filtro y resulta que termina siendo como un plagio el trabajo. Ya. No, mejor si es parafraseado. O sea, es un ejemplo que usted escribe, o sea, el concepto lo escribe y coloca la cita, ¿no? O sea, de quién más o menos la referencia que usó para plasmar ese concepto. Y no necesitan ser, aquí no, no es un ensayo por cada documento, por cada concepto, ¿no? Es simplemente una definición. Voy a decir un pequeño párrafo por cada uno de estos cuatro conceptos. Ok, ¿Listo? ok, muchas gracias. Muy bien. Como dije, este es un ejemplo. Ustedes pueden hacerlo más creativo que yo. De hecho, la creatividad es uno de los criterios de calificación de este taller. Entonces, sean más creativos del ejemplo que estoy poniéndoles, porque este es un ejemplo muy básico, pues prácticamente para mostrarles los conceptos que tienen que tener. Entonces, los criterios del trabajo, los elementos teóricos valen 75, 0,75, la originalidad 0,75, las referencias 0,25, por eso es un ejercicio de investigación, o sea, hay que ampliar la información que tenemos de clase. En los ejemplos que usted ponga, 0,50 y el aporte propio, que tiene que ver eh, que tiene que ver con la forma de evitar los aspectos negativos y la forma de promover los positivos, 0,75. Entonces, con estos criterios vamos a, vamos a calificarles sus diferentes talleres. Bien, Susana. ¿Cómo está, Master? Buenas noches, disculpe. En las referencias se refiere a las citas en donde vamos a ubicar la definición o son citas después, mucho más abajo del cuadro comparativo. No, se refiere a las referencias, se refiere a las referencias bibliográficas. O sea que de toda la definición, incluyendo ejemplos, noticias y todo lo demás, debemos citar con URL. Sí,
o sea, a ver, supongamos que aquí yo pongo, ¿no es cierto?, segregación, les he puesto de definición autor. La segregación es, qué sé yo, la separación de un grupo por razón de su cultura, raza, género, etcétera. Esto supongamos que lo dice, no sé, me invento, ¿no? Arias 2015, ¿no es cierto? Usted si cita aquí a Arias, a la parte final de su cuadro, en la bibliografía, debe citarme el documento de Arias, del cual citó. Entonces debe estar bien referenciado el taller, ¿sí? O sea, aquí en el ejemplo me falta poner aquí al final bibliografía, pero evidentemente, si usted hace una investigación mayor a lo que estoy presentando aquí en clase, va a tener referencias bibliográficas. Entonces, esas referencias son las que se califican porque usted va a citar autores que no necesariamente son los que hemos visto en el curso. ¿Listo? Ok, ¿Alguna? ok, Master, disculpe, otra pregunta. Con respecto a los ejemplos, estos mismos pueden ser ya sea originales, creados o noticias, ¿verdad? Sí, lo importante de los ejemplos, o sea, lo que me parece más importante es que sean contextualizados. Y aquí incluiría el aporte propio. El aporte propio es sobre todo en la sección, bueno, eso también es aporte propio, pero como ven aquí tenemos un criterio para ejemplos y otro criterio para aporte propio. Entonces el ejemplo es un criterio, digamos, se califica como un criterio el que sea contextualizado, que sea pertinente y obviamente que vaya de acuerdo al concepto. Y el aporte propio, en cambio, tiene que ver con los últimos 4 renglones de aquí. Consecuencias positivas, cómo propiciarlas, consecuencias negativas, cómo evitarlas. Eso es lo que calificaré como aporte propio. Listo, muy amable, gracias, Master. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Lucía. Para lo que yo le entiendo. Puedo poner, por ejemplo, en los ejemplos, casos que nosotros vivimos en las instituciones, puede ser, ¿no es cierto? Y No, en no base a solo este puede ejemplo, ser, sino que esos son lo que está mejor valorado porque es un concepto contextualizado. ya, Perdón, un correcto, ejemplo contextualizado. ya. Y de ese ejemplo yo hago mi aporte propio con lo positivo y lo negativo, lo que usted nos indicó, acabo de indicar. No, Así, no, así lo entiendo. no, lo positivo y negativo no necesariamente es del ejemplo, es Ah, en ya, general del concepto. O sea, hay ya, ya. aspectos negativos de segregar a las personas. Esos son aspectos negativos. Ya listo, ¿Ya? gracias. Diana. Buenas noches. Bueno, estaba ya prácticamente terminando el taller. Yo le había puesto más bien ventajas y desventajas. No sé si tendré que cambiarle o lo dejo con ventajas y desventajas. No sé. Puedes dejarle con ventajas y desventajas porque para efectos prácticos es lo mismo. O sea, es la Ya, misma información. perfecto. Muy amable, gracias. ¿Listo? Máster, disculpe, con relación al trabajo grupal que hicimos y ubicamos en el foro, ¿tiene que ser el aporte propio o con el trabajo grupal? Lo que no alcanzamos a enviar. Ah, lo del foro. Sí puede ser grupal o puede ser individual. Sí, ese no hay problema. Es que ya, sí, empezamos a subir, no volvemos a subir, diga. ¿Cómo? En el trabajo de ahorita grupal, los que si avanzamos a subir, no subimos realmente, ¿verdad? No hace falta subir. Ajá. Los que avanzaron a cargar no hace falta. Edwin. ¿El taller lo subimos en PDF o puede ser en cualquier aplicación? En cualquier, a ver, o sea, sí, es mejor si lo suben en PDF, ¿no? Pero algunos me han enviado los links digamos, si lo hicieron en Canva, me envían el link. Está bien. Ya, o sea, igual la plataforma de la universidad me permite abrir los documentos según el formato que ustedes envíen. Sin embargo, preferentemente en PDF. O sea, una vez que termine, grábelo en PDF y lo subo en PDF. Creo que es mejor, incluso para poder calificar y poder, y digamos, a veces me envían algún documento que no lo veo todo porque tiene alguna dinámica propia y que desconozco. Entonces, mejor en PDF, mejor si lo hacen en PDF. ¿Listo?
Gracias, Norma. Está perfecto lo que han hecho en el Padlet. Guarda este link para que lo subas igual al foro, ¿ya? O sea, sí, súbanlo nomás al foro. Simplemente como una respuesta de estas son las conclusiones de mi grupo, por favor. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Una pregunta más, disculpe. ¿El nombre del archivo que enviamos no tiene que tener algún formato en específico? No. No hace falta. Muy bien.